Bueno, iglesia, y vamos a continuar viendo algunos pasajes del Evangelio de Marcos, algunas pinceladas, como lo llamo yo, y vamos a avanzar hacia un punto bien importante en este libro. Hace 8 días estuvimos viendo un pasaje que nos mostraba a los discípulos que habían presenciado la multiplicación de panes y peces para alimentar a una multitud de 4,000 personas. Y vimos que luego aparecían unos fariseos que pedían señal. Jesús no les daba señal. Y luego vemos a los discípulos comportándose igual que los fariseos, ¿no? Habían visto a Jesús multiplicar los panes y los peces, pero ellos actuaban como que si no hubieran visto las grandes cosas que el Señor ha hecho, ¿no? Teniendo ojos no veían, teniendo oídos no escuchaban. Entonces, eso fue lo que vimos hace 8 días. Y hoy, pues, vamos a continuar. Vamos a avanzar prácticamente en el capítulo 8 y con la enseñanza de hoy vamos a llegar a la mitad del Evangelio y llegamos a un punto climático porque la primera parte del Evangelio de Marcos quiere mostrarnos quién es Jesús y el pasaje que vamos a ver en la mañana de hoy tiene mucho que decirnos al respecto. Así que acompáñenme con su Biblia a Marcos capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el capítulo 9, versículo 1. Marcos 8, 22 hasta el capítulo 9, versículo 1. No pierda de vista lo que vimos hace 8 días porque se conecta muchísimo con lo que vamos a ver el día de hoy. Dice: llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo: ni aún en la aldea entres. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Llamando a Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O quedar a un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y Jesús les decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Vamos a hacer una breve oración. Señor, hoy venimos delante de ti con el deseo de que nos ayudes a entender tu palabra. Aunque podamos hacer un buen trabajo de lectura,
aunque en la semana como predicador yo me prepare para exponer este mensaje, más allá de nuestras habilidades, más allá de nuestros sentidos, más allá de nuestro entendimiento, necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayudes a entender lo que el texto que acabamos de leer enseña. Necesitamos de ti para entender lo que el texto dice, para entender lo que el texto quiere mostrarnos, de manera tal que cuando esta prédica termine podamos nosotros salir motivados de que hemos escuchado la voz de Dios. Más allá de la voz de un hombre, hemos escuchado tu palabra. Así que ilumina los ojos de nuestro corazón, como lo oro regularmente, para que podamos verte y conocerte y saber las implicaciones que este pasaje tiene para nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El pasaje de esta mañana yo lo titulé Reconoce al Rey, abraza la cruz. Reconoce al Rey, abraza la cruz. Hace ya un par de semanas se publicó una noticia en donde se informaba que el Reino Unido reconocía al opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Yo no sé si ustedes pudieron ver las noticias. Ahora, como ustedes se podrán imaginar, ese reconocimiento tiene varias consecuencias. Por ejemplo, que Reino Unido reconozca a Guaidó implica que no reconoce a Maduro como primer mandatario de ese país. Y en segundo lugar, pues reconocer a Guaidó como presidente implica también que el lado de Guaidó es el único que tiene acceso al oro que Venezuela tiene guardado en los bancos de Gran Bretaña, en Reino Unido. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes noten con esto? Que un simple reconocimiento tiene grandes consecuencias. Un simple reconocimiento tiene grandes consecuencias. Ahora, algo similar nos ocurre con Jesús. Cuando tú reconoces que Jesús es el legítimo rey, eso tiene grandes consecuencias para tu vida. Por supuesto, hay muchas consecuencias maravillosas, hay salvación, hay bendición espiritual, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo existen consecuencias muy difíciles. Y es ahí donde yo creo que Marcos nos quiere llevar con este pasaje. En este texto, el autor nos muestra que los discípulos, después de mucho tiempo, reconocen a Cristo como el Mesías. Eso es algo asombroso para este punto del libro. Sin embargo, si ellos piensan seguir a Jesús, ellos necesitan entender que eso tiene unas consecuencias. Ellos deben estar dispuestos a negarse a sí mismos y a cargar su cruz. Deben estar dispuestos a sufrir y a padecer por el Evangelio. Así que, basado en esto que acabo de decirles, mi mensaje para ustedes en esta mañana es el siguiente. Si tú identificas a Jesús como el Rey, debes estar dispuesto a cargar tu cruz. Si identificas a Jesús como el Rey, debes estar dispuesto a cargar tu cruz. Ahora, ¿por qué deberías tú estar dispuesto a cargar una cruz? Eso no tiene nada de atractivo. ¿Qué razones de peso tenemos para negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo? Bueno, déjame darte dos razones que nacen de este mismo pasaje. En primer lugar, tú deberías estar dispuesto a cargar una cruz porque sigues a un rey que debía padecer. Sigues a un rey que debía padecer. Leamos una vez más los versos 22 hasta el verso 30. Capítulo 8, verso 22 al verso 30, dice: Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea
y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue restaurado, y veía con toda claridad. Y lo envió a su casa diciendo: ni aún en la aldea entres. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Después de indagar por lo que la gente decía sobre él, en el versículo 29, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Y la respuesta a esa pregunta, como ya lo dije en varias ocasiones, resume todo lo que Marcos ha querido decirnos en la primera parte de este evangelio. El apóstol Pedro le contesta: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Rey. Esa afirmación es sorprendente. Hasta este punto del evangelio, ningún personaje había afirmado algo como eso. De hecho, como lo vimos en pasajes anteriores, los discípulos tenían el corazón embotado. Ellos no podían reconocer al Mesías con demasiada claridad. Teniendo ojos no veían y teniendo oídos no escuchaban. Sin embargo, ahora ellos pueden verlo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías prometido. Jesús es el Rey. Es decir, lo que antes ellos veían así como medio borroso, ahora lo están viendo con más claridad, con más plenitud. Es más, la historia de sanidad del ciego que nosotros encontramos de los versículos 22 al 25 ilustran muy bien lo que estaba pasando con los apóstoles. Noten que el ciego es sanado en dos fases. ¿Sí se dieron cuenta que Jesús lo toca una vez, pero él no ve bien y luego tiene que volverlo a tocar? Bueno, eso no sucede en ningún otro milagro. En ningún otro evangelio se nos narra que algo como eso haya sucedido, pero aquí sí sucede. La primera vez que Jesús toca al ciego, él puede ver, pero no ve con claridad. Y de forma interesante, hasta este punto, los discípulos veían a Jesús, pero no claramente. En el segundo toque, el ciego puede ver claramente y curiosamente, aquí ya vemos a Pedro reconociendo a Cristo como Rey. Muy seguramente Marcos colocó este milagro justo aquí para mostrarnos que los discípulos estaban empezando a ver con más claridad. Los discípulos se parecían a este ciego que Jesús sanó, que estaban empezando a ver cada vez más claro. Entonces ellos no estaban siguiendo a Juan el Bautista, ellos no estaban siguiendo a Elías ni a ningún otro profeta importante, ellos estaban siguiendo al Rey, ellos estaban con Cristo. Y si tú estás siguiendo a Jesús, tú debes saber que tú no estás siguiendo a un hombre común y corriente. Y eso debe darte mucho aliento. Tú no estás siguiendo simplemente a un ser popular o a un personaje histórico y nada más que eso. No, tú estás siguiendo todo eso y mucho más. Estás siguiendo a Cristo. Quizás antes no lo veías con claridad, pero ahora lo sabes. Por medio de las Escrituras, Jesús es el Rey. Así que yo te invito a que lo reconozcas como tal. Reconoce a Jesús como el Rey. Ahora bien, este Rey, este Cristo, sorprendentemente debía padecer. Eso no es normal, ¿no? Que le suceda a un rey, que un rey tenga que padecer. Eso es diferente, eso es extraño. Observen lo que dicen los versículos 31 al 33.
Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Después de este momento sublime, climático, en donde Pedro hace una afirmación tan asombrosa, Jesús empieza a enseñar algo que los discípulos no pueden asimilar. Él les dice que el Hijo del Hombre debe padecer, ser rechazado, morir y resucitar. Ahora, por un instante, yo le pido que usted se coloque en los zapatos de estos hombres, de los discípulos. De acuerdo con su entendimiento, el Mesías era alguien que venía a derrotar el mal, a derrotar la injusticia y también venía a restaurar el mundo. Para los discípulos, el Hijo del Hombre, de quien se habla en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14, es una figura divina, una figura mesiánica que iba a venir acompañado de ángeles a poner todas las cosas en orden. Entonces, póngase en los zapatos de estas personas. Ellos entienden que el Mesías va a venir en gloria, va a venir a traer victoria, y ahora ellos están escuchando a Jesús diciendo que tiene que sufrir, que tiene que morir. En otras palabras, ellos están siguiendo a un rey que vino a padecer. Y por supuesto, ellos no pueden comprender eso. No les entra en la cabeza, no lo pueden asimilar. Pedro y sus consiervos esperaban una victoria militar, una victoria política sobre sus enemigos, sobre el Imperio Romano. Ellos no esperaban rechazo, ellos no esperaban muerte o algo por el estilo. Así que Pedro, siendo muy irreverente, muy atrevido, reprende a Jesús. Así lo dice el texto. Y es interesante que ese verbo, reprender, ya se ha usado en este evangelio varias veces. Y se usa en ocasiones en donde Cristo está reprendiendo espíritus inmundos. O sea que cuando nos dice el texto que Pedro está reprendiendo a Jesús, quiere decir que cuando lo llevó aparte le estaba hablando bien fuerte. Fue bien atrevido en lo que le dijo. Sin embargo, vemos que Cristo le habla todavía más fuerte, ¿no? Le dice: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Ahora, en este evangelio de Marcos, no sabemos qué fue lo que dijo Pedro. El autor no lo coloca aquí. Pero lo que sí sabemos es que sus palabras estaban influenciadas por el enemigo. Las palabras de Pedro estaban influenciadas por Satanás y su mente estaba en las cosas de los hombres, pero no en las cosas de Dios. Como ya se los dije, cualquier otro judío esperaba que el Mesías, el Hijo del Hombre, pusiera orden a través de la espada, a través del poder político. Eso era lo que Pedro tenía en mente. Sin embargo, esa no era la idea de Dios. Cristo no vino a conquistar con espada. El rey viene a vencer, pero viene a vencer a través de la cruz. El rey vino a vencer muriendo y resucitando entre los muertos. Qué paradójico, ¿no? Vino a ganar perdiendo. Él vino a traer orden a través del evangelio. Amigos, reconocer a Jesús como rey implica aceptar su evangelio. Implica aceptar que este rey en el que nosotros creemos
necesitaba padecer para vencer. La razón por la cual tú puedes recibir perdón de pecados, la razón por la cual tú puedes tener acceso a la vida eterna, no es porque Jesús vino con una espada o con un ejército, es porque el Rey fue a la cruz. El Rey murió por ti. Así que una de las razones por la cual tú deberías negarte a ti mismo y una de las razones por las cuales tú deberías cargar tu cruz es porque tú tienes a un Rey que fue a la cruz por ti. Fue a la cruz para garantizar tu perdón, para garantizar tu salvación. Tú sigues a un Rey que vino a padecer para la gloria de Dios y para rescatar tu vida. Ese es el Rey que nosotros seguimos. Por otro lado, como iglesia, esto nos deja extraordinarias lecciones. Como iglesia, nosotros debemos entender que el fundamento firme de la congregación es el mensaje del Rey que fue a la cruz. Ese es el fundamento de la iglesia. A veces escuchamos de otros pastores y de otras congregaciones que se piensa que lo que la iglesia necesita es estrategias empresariales o de mercadeo o cosas por el estilo. Sin embargo, ese no es el fundamento sobre el cual se basa la iglesia, sobre el cual descansa la iglesia. Obviamente, hay momentos en donde uno tiene que aprender a ver la gloria de Dios y la gracia común de Dios que Él ha derramado sobre la cultura. Entonces uno aprende, por supuesto, de la música, del arte, ¿cierto? De todas estas cosas. Eso es importante, pero al mismo tiempo ninguna de esas cosas son el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia sobre el cual nosotros descansamos es el mensaje de aquel que vivió, murió y resucitó. ¿Y por qué es ese mensaje? Porque con ese mensaje el Señor venció. Ese es el mensaje que vence, ese es el mensaje que conquista, no es la espada, no son las estrategias de mercadeo y muchas otras cosas que vemos en otros lugares. Así que básicamente nuestro fundamento es el Evangelio. Tenemos a un Rey que vino a morir por nosotros, que fue a la cruz para brindarnos salvación. Así es como Él vence. Y ese es un motivo para que nosotros nos neguemos a nosotros mismos y carguemos nuestra cruz. Ahora bien, una segunda razón por la cual yo creo que debes negarte a ti mismo y tomar tu cruz es porque tú sigues a un Rey que te llama a negarte y a tomar tu cruz. No sé si ustedes sabían eso, pero ustedes tienen un Rey que los llama a negarse y a tomar su cruz. Observen lo que dice los versículos 34 del capítulo 8 hasta el capítulo 9, versículo 1. Dice: llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y Jesús les decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Si yo pudiera resumir lo que Jesús está diciendo aquí en una sola frase, sería la siguiente. Él les está diciendo algo así como: yo soy un Rey que va a la cruz y si ustedes quieren seguirme, van a tener que negarse a sí mismos y cargar su cruz. Yo no sé si tú sabías eso, pero tú, si quieres o tienes en mente seguir a Cristo, tú estás llamado a negarte a ti mismo y a tomar tu cruz. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa negarse a sí mismo? Bueno, en el griego original,
negarse a sí mismo significa exactamente eso. Significa negarse a sí mismo, es decir, significa que tú debes morir al yo. Significa que tú ya no eres el centro de tu vida. Significa que ya no haces tu voluntad, sino que vienes ante Dios para decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Negarse a sí mismo significa dejar de darle prioridad a las cosas materiales. Significa dejar de darle prioridad a los éxitos de este mundo. ¿Para qué? Para darle prioridad a la salvación de tu alma. En palabras del mismo Jesús, ¿de qué le sirve le sirve al hombre ganar al mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Amigos, cuando Cristo se dirige a la multitud en el versículo 34, Él quiere que ellos sepan que la vida cristiana es una vida de negación. Si tú eres discípulo de Jesús, estás llamado a negarte a ti mismo todos los días. Y la razón que nos impulsa a negarnos a nosotros mismos es saber que Cristo se negó a tener muchos privilegios para brindarnos salvación. Él dejó su trono para venir a la cruz. Así que al final de cuentas tú no estás llamado a hacer algo que Jesús ya no haya hecho primero por ti. Si quieres seguirlo, niégate a ti mismo. Ahora bien, Jesús no solo le dice a los discípulos y a la multitud que deben negarse, sino que también ellos tienen que tomar su cruz. Es decir, si ellos quieren salvar su vida, la tienen que perder. Nota la similitud con lo que Cristo ha dicho anteriormente. Él vence perdiendo. ¿Lo vas a seguir? Tienes que hacer lo mismo. ¿Quieres vivir? Pierdes tu vida. ¿Ven esa comparación, ese contraste? Ahora, cuando hablamos de tomar la cruz, debemos recordar que para la audiencia original del Evangelio, la imagen de la cruz es una imagen muy fuerte. Desde el siglo VI antes de Cristo, la cruz ya era un instrumento de ejecución. Y es un instrumento que se usaba para torturar y asesinar de una forma muy dolorosa. De hecho, las personas en ese entonces eran obligadas a llevar su cruz hasta el sitio en donde iban a ser ejecutados. Así le sucedió a Cristo. Y eso es un gesto similar al de obligar a alguien a cavar su propia tumba. Así que imagínense cuando Jesús les dice a ellos que deben tomar su cruz y seguirle, imagínense la imagen en las mentes de estas personas, es decir, ¿a qué nos está llamando? Este rey no solamente venía a padecer, sino que sus seguidores, si lo iban a seguir, debían estar dispuestos a sufrir o a morir por causa del Evangelio. Jesús quiere que sus discípulos entiendan que el sufrimiento es parte de la vida cristiana y eso es algo que nosotros también debemos asumir. No podemos desligar el sufrimiento de la vida cristiana. Es como cuando usted va de pronto, no sé, a comprar algo que viene en combo, por decirlo así, no sé. ¿Qué puede ser? Pongamos, de pronto usted fue a un lugar a comprar una cajita feliz que viene con hamburguesa y gaseosa. Y usted dice, bueno, yo solamente quiero la gaseosa. Y la persona que le vende la cajita feliz dice, la cajita viene con gaseosa, pero viene con hamburguesa también. O sea, es el combo completo. Entonces, en algún sentido, evidentemente, pues mucho más glorioso y nada comparado al ejemplo que acabo de dar, pues nosotros debemos entender que la vida cristiana viene en combo con el sufrimiento, es decir, hace parte de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros experimentamos, sufrimos, no podemos evadir esto, nuestro rey no lo evadió, sino que más bien nos está haciendo conscientes de que el sufrimiento es parte de la vida cristiana.
Por supuesto, el Evangelio nos garantiza vida eterna, está garantizada. La salvación no se pierde, pero eso no significa que no vamos a sufrir. El sufrimiento es parte de nuestra vida en Cristo. Así que, de alguna forma, debemos aprender a asumirlo y a soportarlo a través del Evangelio. Lo que sostenía o lo que puede sostenernos a nosotros en medio del sufrimiento, en los momentos en donde cargamos nuestra cruz, es saber que Cristo ya caminó por ahí. Cristo ya sufrió por nosotros. Él pasó por ese camino y lo único que estamos haciendo cuando sufrimos es siguiendo sus huellas y su evangelio nos sostiene, nos fortalece. No deberíamos sentirnos avergonzados de aceptar que el cristianismo incluye sufrimiento. Si tú te avergüenzas de eso, te avergüenzas de Cristo y como lo dice Él, el que se avergüence de sus palabras, Él también se va a avergonzar de Él cuando venga en gloria. Ahora, aunque las palabras de Jesús en este pasaje tienen un tinte bastante como gris, ¿no? Bastante fuerte. Niégate a ti mismo, toma tu cruz. Bueno, el capítulo 9, versículo 1 nos da como un rayito de esperanza. Nos permite ver que la cruz no es el final de todas las cosas. Note lo que dice el pasaje capítulo 9, verso 1. Y Jesús les decía, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Ese versículo tiene diferentes interpretaciones. Algunos creen que Jesús se está refiriendo a la transfiguración, de la cual se habla en los versículos siguientes, en donde algunos discípulos ven a Cristo de forma gloriosa. Otras personas creen que Cristo está hablando de su resurrección y del crecimiento de la iglesia. El punto es que ya sea la transfiguración que vemos en los versículos siguientes o la resurrección de Cristo y el avance de la iglesia, ambas cosas son una señal de que el sufrimiento no es todo. Hay más cosas por venir. Jesús venció la muerte y alcanzó la victoria y Él nos va a llevar a la victoria, aunque primero tengamos que atravesar por el sufrimiento. Así como era necesario que Él sufriera y luego llegara a la gloria, el mismo camino nos llevará a recorrer a nosotros. Así como Él necesitaba vencer a través de la cruz, Él nos va a llevar a la victoria y nos va a permitir ver su gloria después de que atravesemos por el padecimiento. Así que no temas. No es fácil sufrir. Yo sé que este año tú has sufrido. Quizás perdiste un familiar. Quizás fuiste rechazado por tu fe. Quizás tuviste conflictos con familiares a causa de tu fe. Quizás algunas personas ya no quieren hablar contigo porque siempre quieres predicarles el evangelio. No te preocupes. Tu rey pasó por eso. Y este sufrimiento presente no es el fin. Hay algo más allá de esto. Él te llevará hacia la gloria. Un día lo verás en su completo esplendor. Así que sigue a Cristo y toma tu cruz. El Rey te invita a tomar tu cruz y a seguirlo. Amigos, si identifican a Jesús como el Rey, deben estar dispuestos a cargar su cruz. Oremos. Señor, hoy queremos darte las gracias porque tú eres un Dios bueno y un Dios misericordioso que nos puede entender. Cuando nosotros sufrimos, podemos recordar que tú también sufriste y sufriste por nosotros, Señor. Y no hay nada que traiga más aliento a la vida de un creyente que recordar que su Rey también sufrió
y que el sufrimiento que nosotros atravesamos no es algo irreconocible para Él. Tú conoces lo que experimentamos, tú nos entiendes, pero aún así tú nos llamas a seguirte. Nos llamas a negarnos a nosotros mismos, a dejar de perseguir nuestras propias metas y nuestros propios deseos para seguirte a ti. Reconocerte como Rey tiene un precio, un costo. Tú pagaste el precio. Ayúdanos a nosotros a seguirte. Tú pagaste nuestra deuda, ni siquiera nosotros pagamos el precio de esa deuda. Tú la pagaste por nosotros. Y en agradecimiento a que tú pagaste por nosotros, ayúdanos a seguirte. Ayúdanos a ir detrás de ti, Señor, aunque eso implique sufrimiento. Seguimos a un Rey con corona de espinas y no nos avergonzamos de ello. Varón de dolores, conseguiste la victoria a través del sufrimiento y nos llevarás a verte en tu máximo esplendor y gloria, aunque pasemos por aflicción. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.